Sí. Secretario, ¿qué tenemos de cuenta? Señor presidente, el director del Servio de la región del Biobío, en respuesta a una petición de esta comisión, remitió información acerca de los problemas constructivos y de habitabilidad que afectan a numerosas familias del condominio Paso Seco Coronel, antecedentes que fueron enviados oportunamente por correo electrónico a los señores senadores. Por otra parte, han llegado 7 oficios de diversas reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para aquellas. También se han recibido 4 oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en cumplimiento de lo dispuesto en glosas de la Ley de Presupuesto relacionados con procesos de reconstrucción, informe de avance de los estudios de planificación urbana, situación de los deudores habitacionales e informe de caracterización de los beneficiarios del subsidio al arriendo. Por otro lado, el señor ministro de Bienes Nacionales ha remitido un informe de ventas y transferencias a título gratuito de propiedades fiscales. Y finalmente, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del MIMBU Servio Biobío Ñuble, doña Paula Quilodrán, por las razones que indica, manifiesta el rechazo de su organización respecto al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana y de la iniciativa anunciada que fusionará los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales. También esos antecedentes fueron remitidos a los señores senadores. Sí, bien, muchas gracias, secretario. Aprovechamos de darle la bienvenida al ministro de Vivienda, don Cristian Monker. Bienvenido, obviamente, a esta reunión. Está también su asesor legislativo, don Gonzalo Gacitúa. Está el jefe de División de Finanzas, don Aureliano Cano. Bienvenido. El jefe de División de Política Habitacional, don Carlos Marambio. Bienvenido. Y el jefe de División de Desarrollo Urbano, señora Paz Serra, no está acá. Viene Rodrigo en su reemplazo. Rodrigo, ¿tu nombre? Rodrigo Araya. Bueno, bienvenido y obviamente le agradecemos la oportunidad y la idea de esta reunión de la Comisión de Vivienda es ver los alcances, las nuevas líneas programáticas y lo que tenga de relación, ¿no es cierto?, con lo que significa la tramitación también del proyecto de presupuesto del Ministerio para el 2020. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, bueno, nos viene muy bien, además, la reunión en el minuto o horas antes de que se empiece a discutir el presupuesto en el Senado, en segundo trámite. Contarles que en la ley de presupuesto se despachó de la Cámara y lo que dice relación con vivienda fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, es una buena señal. Aprobado por unanimidad con muchos planteamientos de los parlamentarios, pero muy contentos también de lo que resolvió la Comisión Mixta y el Ejecutivo. Lo que resolvimos conjuntamente respecto de incorporar ciertas glosas que nos va a permitir destrabar una serie de proyectos de vivienda que dicen relación con la adquisición de terrenos en zonas metropolitanas, altamente densificadas y que hay una alta demanda y que nos ha costado mucho a nosotros llegar a esos lugares para poder construir proyectos de vivienda social por la poca facultad que tenemos como ministerio para poder adquirir terreno. Entonces, y la poca facilidad presupuestaria que tenemos para eso. Lo hemos conversado muchas veces. La mirada y la administración del Ministerio de Vivienda va de la mano con, principalmente, compro terreno y construyo, compro terreno y construyo. Y hay poca mirada muy querida por el Ministerio de Vivienda, pero muchas veces no autorizada, respecto de empezar a trabajar en una lógica más de política de suelo, de tener un banco de suelo, de anticiparse a inversiones públicas que normalmente se realizan en ciertos lugares y que eso va a traer como consecuencia que ese lugar, ese sector, ese barrio se encarezca y nosotros no podamos llegar a tiempo para poder adquirir terreno anticipándonos a esa inversión y evidentemente pudiendo lograr que familias de más bajos recursos lleguen también a vivir a esos lugares. Lo que nos está pasando muchas veces es que la inversión pública potencia un determinado barrio, un determinado sector, lo dota de muchos servicios, como por ejemplo transporte urbano, y posteriormente esos lugares o esos barrios mejoran de manera importante en su calidad y las familias de más bajos recursos ahí no pueden llegar. Entonces la paradoja de la inversión pública no va de la mano con que donde invierte el Estado no puedan llegar familias de más bajos recursos a vivir. Bueno, parte de las glosas
que se aprobaron por la comisión, por la Cámara de Diputados por unanimidad, como les decía, nos permite ir destrabando este tipo de situaciones. Pero hay una presentación breve que va, yo creo que la hemos conversado ya en varias oportunidades, pero incluso la conversamos en la subcomisión y después en la comisión mixta respecto de lo que es el presupuesto de vivienda y un análisis de las glosas, un poco lo que les estaba comentando, que van a tener que empezar a revisar hoy día ustedes en la ley de presupuesto y esperamos también, ojalá que el Senado tome la misma decisión que tomó la Cámara de Diputados de aprobar por unanimidad el presupuesto de vivienda. La primera lámina da cuenta un poco de lo que hemos venido conversando, de cuáles son los compromisos estratégicos y el objetivo del Ministerio. No me voy a detener porque lo hemos conversado varias veces. Y sí los ejes, para explicarlos rápidamente, que nos diseñamos durante el primer año de gestión y que hemos venido desarrollando y que dice relación con... no se ve mucho, pero... Sí se ve. Sí, se ve, ¿o no? Sí, se ve. ¿Tiene problemas, ministro? Sí, no, hay varios que tenemos problemas, pero... Exactamente, están los planos urbanos habitacionales. No, esos no. Está muy bien. Oye. ¿Tiene otro proyecto emblemático? Sí. Aquí sí. No, ya está. No, sí. Es para revolverlo un rato. Oiga, están los planos urbanos habitacionales, que son planes maestros de extensiones de la ciudad, donde nosotros pretendemos desarrollar proyectos de vivienda, pero evidentemente llegando el barrio y llegando los servicios bien equipados y no solamente la construcción de viviendas como se hizo hace 30, 40 o 50 años atrás. Después están los proyectos urbanos emblemáticos, que dice relación con inversiones urbanas y de ciudad, en lugares que están muy deteriorados y que requieren de equidad territorial urgente. El mejor ejemplo, por ejemplo, es Calama, el mismo Valparaíso o las comunas de Quinta Normal y Cerro Navia en la región metropolitana. Después, la nueva política de parques urbanos para poder desarrollar y diseñar de buena manera la construcción y la inversión en materia de parques urbanos. La regeneración de conjuntos habitacionales, que ustedes lo conocen muy bien, es lo que se conoció como segunda oportunidad. Nosotros hemos seguido impulsando, porque el segundo gobierno de la presidenta Bachelet continuó con la política pública que partió el presidente Piñera, el primer gobierno, y nosotros hemos seguido potenciándolo. Hoy día toma el nombre, ya hace 3-4 años, de regeneración de conjuntos habitacionales. Hemos relevado de manera importante también dentro de los ejes campamentos. Creemos que hemos aportado bastante en la gestión, en la buena gestión y en el cierre de campamentos, y además lo iniciamos, como ustedes muy bien saben, con un catastro. No solamente el catastro, sino que caracterizamos a cada una de las familias que vienen en campamento. No son buenas noticias, pero creemos que al cabo de 4 años vamos a haber hecho un avance significativo, no solamente en el cierre de campamentos, sino que en el acompañamiento a las familias para poder ir buscando soluciones definitivas. Hemos estado trabajándolo como eje. Promover la movilidad social, y atención a sectores medios, dice relación principalmente con la política de vivienda. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante, estamos con el decreto ya en la Contraloría para mejorar el monto de los subsidios a las familias de ingresos medios para poder acceder a viviendas definitivas, porque nos damos cuenta que todavía no alcanzan, porque falta mayor aporte del Estado, sobre todo en los tramos 1 y 2, donde hay mayores dificultades para poder obtener viviendas, y entonces el Estado puede hacer un esfuerzo mayor, y nosotros estamos, yo creo que más que doblando el monto de subsidio que les vamos a dar a la familia. Y evidentemente las familias ya se actualizaron porque ellas ya están ahorrando más, muchísimo más de lo que el propio decreto les solicita. Entonces la idea es que el Estado también haga un esfuerzo importante en ese sentido. Y ahí, dentro de la política habitacional, lo que hemos conversado, está el decreto 49, el decreto 19, que es el de integración social, los arriendos, que también hemos hecho un esfuerzo importante para poder lograr que los subsidios de arriendo no solamente se adjudiquen, sino que también se ejecuten, que es nuestro gran problema, porque muchos subsidios están en la calle, pero las familias no encuentran viviendas para poder arrendar. Esos son los ejes que tenemos del Ministerio, y abajo puse una frase y agregamos una frase que, dada las circunstancias que está viviendo el país, y que evidentemente requieren de mayor sentido de urgencia y de reactivación económica, toda la marcha del Ministerio, sobre todo en los próximos 6 o 8 meses que se vienen por delante,
el sentido de urgencia respecto de las decisiones, de las resoluciones y de la marcha del Ministerio está más que presente, y la reactivación económica también. Ya nos ayudaron con una suplementación del presupuesto este año que está terminando de manera importante, que llevó al presupuesto del Ministerio de Vivienda a ser uno de los más relevantes de la historia de su ministerio, de nuestro ministerio. Y creemos que en este año 2020 va a ocurrir algo parecido. No sabemos si es que el Ministerio de Hacienda lo va a decidir así, pero lo más seguro es que venga un suplemento importante. Y el sentido de urgencia lo mismo respecto de obtener resultados relevantes en cada una de las decisiones que nosotros vamos tomando para poder hacer las cosas más ágiles. No nos olvidemos que hasta hace poquito tiempo atrás gran parte de los servicios estaban en paro y logramos buenos acuerdos con los funcionarios, que nos permitió ir retomando funciones en casi todas las regiones del país, salvo en algunas regiones que está todavía implementado el sistema del turno ético, pero hoy día ya por votaciones de los propios funcionarios, ayer en la región de Biobío más del 70-75% votó en favor de retomar funciones. Ahí hay una lámina donde da cuenta de la ley de presupuesto vigente, la del 19, y la ley de presupuesto del año 2020. Hay un aumento del 8,1%, y cada uno de los colores que están ahí señalados dice relación con los subtítulos. El subtítulo 31 y 32, que es el habitacional, préstamo más inversión directa, está señalado. El rojo, que es el subtítulo 31, que es inversión urbana, también tiene un aumento que dice relación con espacios públicos, con intervenciones urbanas muy necesarias también en diferentes ciudades, y otros que dice relación con la marcha del Ministerio, la parte más administrativa, tiene un aumento del 3,3. Es de los pocos presupuestos que aumenta dentro de la ley de presupuesto de este año. La lámina siguiente es ya un detalle del presupuesto del programa habitacional propiamente tal, que tiene una variación de más del 2%. A nosotros, evidentemente, nos viene muy bien y creemos, espero no ser pitonizo ni mucho menos, pero creo que así como este año se suplementó la ley de presupuesto con recursos que nos permitió aumentar esta barra de la izquierda, del 58,4, creemos que el próximo año va a venir una suplementación en algún minuto del año con motivo de la reactivación económica, porque el Ministerio de Vivienda es de aquellos ministerios que la reactivación resulta bastante eficiente por la generación de empleo, porque los proyectos están autorizados, validados, calificados, y muchas veces hay más proyectos, no muchas veces, el 100% de los casos hay más proyectos calificados, autorizados, listos para partir que los recursos que disponemos. Entonces, cuando el Ministerio de Hacienda resuelve y decide suplementar nuestro presupuesto, nosotros podemos partir rápidamente en la ejecución de esos proyectos. Esa es la gracia de la reactivación a través del Ministerio de Vivienda, que no tienen otros ministerios, que es más dificultoso porque las inversiones son más lentas, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, donde normalmente es más engorroso el ejecutar la inversión de manera rápida. No por eso menos eficiente, pero la gracia del Ministerio de Vivienda es que es más rápido. Posteriormente, bueno, viene el detalle del programa habitacional ya en total de unidades respecto de cada uno de los programas. Como ustedes ven, gran parte del programa se destina entre el Fondo Solidario, que es el DC49, y el Fondo de Integración Social y Territorial, o Programa de Integración Social y Territorial, que hay algunas personas que no les gusta mucho, pero que es de importante desarrollo de viviendas en un sinnúmero de regiones del país y de comunas del país, y que partió en el gobierno anterior como un programa nuevo y que ha demostrado ser muy exitoso, y nosotros lo hemos potenciado de manera también importante, lo hemos mantenido como una alternativa también al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el DC49. Y posteriormente están las unidades de subsidio habitacional, como se señala, que es la que se entregan y donde las familias postulan. Acaba de terminar el proceso de postulación del segundo cierre en estos días, que lo postergamos un par de semanas con motivo de los problemas que han ocurrido en el país, y por lo tanto le dimos más plazo a las familias que postularan. Entiendo que postularon más de 50.000 familias en todo el país para el segundo cierre de este llamado. Después está el programa de habitabilidad rural,
el programa de subsidio de arriendo, leasing habitacional y programa de mejoramiento de viviendas y barrios, que es lo que se conocía como el 3PF y que hoy día ha ido mutando producto de este decreto que también se dictó en el gobierno anterior y que nosotros estamos poniendo en aplicación porque demoró un tiempo salir de la Contraloría y que hoy día se llama programa de mejoramiento o programa Hogar Mejor. Y que busca las ampliaciones, eficiencia energética, termopaneles, en fin. Hay una serie de medidas que se pueden llevar adelante dentro de ese decreto 27. Y por último están las glosas, que es lo que yo les comentaba. Las glosas para nosotros son sumamente importantes, sobre todo las que acordamos con muchos de ustedes en la comisión mixta y que nos va a permitir a nuestro juicio destrabar y empezar a avanzar a una nueva manera de iniciar proyectos de vivienda. Están las glosas de la senadora Isabel Allende, que habla de información y que por lo tanto a nosotros nos parece razonable, o sea, al revés, absolutamente normal que nosotros tengamos que informar a la comisión mixta trimestralmente en los temas que ahí se señalan. Sí. Y por lo tanto no vemos al revés, nos parece muy bien que se tenga que ir informando. Y las indicaciones que presentó el Ejecutivo, unas reponiendo, porque la comisión mixta había rechazado algunos capítulos, algunas partidas nuestras, y reponiéndolas, y ya se aprobaron en la Cámara de Diputados por unanimidad, como les decía, y que dicen relación con la ejecución del presupuesto. Pero las más interesantes, a nuestro juicio, están en la página... en la página 13 en adelante de la presentación. ¿En qué consiste principalmente? Yo creo que son dos indicaciones relevantes, o tres indicaciones relevantes. Una de ellas es la posibilidad de ir explorando la elaboración de un nuevo programa de desarrollo de viviendas a través de la creación o de darle la posibilidad a los serbios de crear sociedades con otras entidades del Estado o convenios de colaboración, si no es necesario pasar a una sociedad tan formal, que nos permita desarrollar proyectos de vivienda en determinadas comunas o en determinados territorios y que muchas veces, por quererlo empujar solo el serbio, porque no tiene facultades para hacerlo, se ve dificultado. Y por lo tanto iniciar procesos de colaboración, de desarrollo de proyectos, donde por ejemplo alguno aporte el terreno, otro aporte la construcción de las viviendas, el diseño del proyecto, finalmente también las familias se van organizando en torno a esta demanda y no solamente estamos pensando en los municipios, sino que también en otras entidades del Estado. Es una propuesta que surge de esta comisión y que nosotros vamos a explorar con entusiasmo para ver si logramos ir destrabando de mejor manera el programa, sobre todo de vivienda social, el DC49, que siendo exitoso, siendo único, yo diría, no sé si único, pero sí de los pocos países que logramos entregarle a la familia beneficiaria viviendas con un ahorro en torno a 30 UEFs promedio, aunque el decreto señala que deben ser 10, creemos que estas herramientas nos va a permitir destrabar una serie de proyectos o acelerar un poco más el proceso de construcción de viviendas, sobre todo en zonas metropolitanas que son de difícil ejecución. La otra glosa que surge también de esta comisión y que la habíamos conversado es la que permite dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda y dentro del presupuesto que administra la División de Política Habitacional, finalmente que ejecuta a través de los serbios, permite utilizar parte de nuestro presupuesto, un porcentaje que nosotros habíamos propuesto un 2, pero finalmente el Ejecutivo y la DIPRES accedió a llegar al 5, para que el 5% de los recursos de asignación presupuestaria para el Fondo Solidario, el DC49, pueda ser destinado a comprar terreno, que es la gran dificultad, pero que los terrenos signifique también cumplir con ciertos requisitos, que ahí lo señalan, los leo, que sean lugares donde existe una demanda significativa de viviendas para familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población, de acuerdo al registro social de hogares, y que el Ministerio de Vivienda y un organismo mediante resolución debe establecer los criterios de adquisición de los respectivos terrenos y obviamente va a requerir el visto bueno de la Dirección de Presupuesto.
y señala después que el servio respectivo va a destinar los terrenos adquiridos al desarrollo de proyectos para atender a personas o grupos que cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el reglamento, etcétera, del programa habitacional. Finalmente, lo que queremos con esto es entregarles herramientas, y creo que nos va a ayudar muchísimo, y lo vamos a aprobar porque ya estamos trabajando en eso, y venimos con Carlos Marambio, que es el jefe de la división, un poco para explicar cómo nos queremos aproximar a esto. No lo tenemos todavía definido, porque tenemos que ir a hablarlo con la dirección de presupuesto, pero cómo queremos ejecutar esto. Lo vamos a concentrar en lugares. No, es un 5%, es una cantidad razonable. Sabemos que puede generar una expectativa gigante, porque el gran problema es la falta de suelo, y por lo tanto tenemos que administrar esos recursos de la manera más eficiente posible, entendiendo que vamos a tener que partir, como es la primera vez, vamos a tener que partir en ciertos lugares, vamos a tener que ir conversando con la familia, donde vamos invirtiendo esos recursos, sobre todo con las familias, para poder ir privilegiando sectores o áreas metropolitanas urbanas de alta densidad. Entiéndase Biobío, las regiones de Valparaíso, las regiones del norte, porque donde no hay tanta densidad, como por ejemplo la región de Aysén, para nosotros es más simple comprar terreno. Son más baratos, hay más disponibilidad, y por lo tanto no es tan complejo. Pongo el ejemplo de la región de Aysén porque es la región que toca representar al presidente de la comisión. Pero hay otras zonas donde realmente se nos hace muy cuesta arriba, y la molestia de la familia es grande, porque claro, no logramos poder adquirir terrenos en zonas céntricas o pericentrales. En la región metropolitana realmente es dramático. Si uno ve dónde más ha aumentado el déficit habitacional, no es en las regiones más pequeñitas, sino que son en las regiones más grandes, donde hay mayor población. Y ahí se nos está concentrando, sobre todo en los núcleos urbanos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere salir y no quiere irse a la periferia, y tiene toda la razón, y es muy legítimo. Entonces, y nosotros no podemos comprar terreno. Y si compramos es muy caro, llegamos tarde. ¿Por qué? Porque ya se hizo la inversión, ya llegó el metro, ya llegó el tranvía o el ferrocarril urbano, o las mejoras que se hicieron en un determinado barrio, o los pasos bajo nivel, etcétera, o los parques, las plazas, y empiezan a llegar la inversión privada, que es muy esperada, pero tampoco podemos llegar nosotros. Entonces, esto nos va a permitir ir destrabando. Yo creo que hasta hacia eso tenemos que ir empujando este programa del Fondo Solidario. Y aprovecho de comentárselo, yo creo que es una tremenda oportunidad, y lo tenemos que conversar una vez que saquemos adelante la ley de presupuesto esta semana, el proyecto de ley de integración, poderlo mutar en las cosas buenas que tiene, que son muy buenas, que se aprobaron en la Cámara, y recoger temas de este tipo y poderlos incorporar. Yo creo que va a ser un aporte al Ministerio de Vivienda, como siempre ha dicho el senador Navarro, que quiere un ministerio y un ministro, no por mí, sino que en general por el cargo, muy empoderado, con facultades, con recursos, que pueda avanzar más rápido. Y yo también lo echo de menos. Yo llevo 2 años, o casi 2 años en esta función, y me doy cuenta que efectivamente tenemos muchas facultades, pero nos faltan si quisiéramos realmente destrabar cosas. Estas nos van a ir ayudando. Y yo creo que podemos generar un acuerdo importante en torno a ese proyecto, con temas como esto, que para nosotros son súper relevantes. Ir despejando las dudas que legítimamente se han ido planteando por algunas personas, o que no lo han entendido de buena manera. Eso, y posteriormente está la facultad para el ministro en selección y asignación de subsidios. Esto apunta principalmente a lo que han señalado muchos senadores y parlamentarios respecto de poder, porque una cosa es comprar terreno, otra cosa es disponer de suelo, otra cosa es juntarme, por ejemplo, con un municipio para poder desarrollar un proyecto, pero otra cosa es tener las facultades para poder hacerlo. Y aquí, por ley, se nos están dotando de facultades para poder ejecutar esos proyectos. Entonces, aquí lo leo para no caer en errores. Respecto a los proyectos que pueden ser financiados mediante la asignación presupuestaria a Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el DC49, y que se emplacen en sectores de adecuados indicadores y estándares de desarrollo urbano, vale decir, en zonas céntricas y de acceso a bienes públicos, por ejemplo, transporte urbano, etcétera, o espacios públicos bien desarrollados, conforme a los criterios del MIMBU establezca, el Ministro de Vivienda y Urbanismo tendrá la facultad para permitir la selección y asignación de subsidios por montos superiores a los establecidos en el decreto que reglamenta dicho programa. Sin perjuicio de lo anterior, el porcentaje máximo a comprometer por esta vía del programa habitacional no podrá exceder del 20%. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces es más caro construir, porque hay que comprar terreno en zonas céntricas.
le pasa a usted también en su región. Entonces aquí nos están dando una herramienta que le da cierta flexibilidad al ministro y que hay que usarla con el criterio necesario para poder asignar recursos en todas las regiones, porque si no nos vamos a desbalancear. Y por eso yo agradezco que sea en la persona del ministro, porque hasta el minuto, por lo que hemos logrado ver desde el año 65 hasta hoy día, ha habido buenos ministros de vivienda y buenas ministras de vivienda. Esperamos terminar también en esa categoría, más allá de quién sea el que gobierne. Entonces, y por lo tanto estas facultades, vamos a ver, dependiendo de cómo se asigna, depende de la región. Lo digo bien más allá del comentario. Sí, no, está muy bien, no, sí lo tengo claro. Pero efectivamente ha funcionado y uno ve la historia del ministerio con errores, con aciertos, pero efectivamente lo que ha habido es una política pública que se ha ido mejorando de manera importante y las demandas ciudadanas, todas muy legítimas, dan cuenta de que vivienda, siendo una demanda muy, muy, muy urgente, la gente y las familias reconocen que ha habido avances. No obstante, falta mucho por hacer, lo tenemos más que claro, mucho por hacer. Eso lo tengo, en eso no soy iluso ni mucho menos, pero yo creo que la historia del ministerio ha dado cuenta, o sea, fue un acierto haber tenido y creado este ministerio en el año 65 por el presidente Frey. Y fue un acierto a ir dotándolo de facultades y recursos que les permita ir dando solución a la familia. Queda mucho por hacer, lo tengo más que claro. Eso. Y el resto son indicaciones más bien menores. Sí, el de habitabilidad rural es una indicación que presentó el senador Letelier, que trata de... Nosotros tenemos un problema, nosotros nos reunimos ya con la Comisión de Agricultura respecto del subsidio de habitabilidad rural. El subsidio de habitabilidad rural es una muy buena idea, pero difícil de implementar. ¿Por qué? Porque construir en el campo, en zonas rurales, es distinto que construir en zonas urbanas. Distinto porque son zonas más alejadas, es más caro, no tenemos tantas empresas o pequeños o medianos empresarios, ni siquiera son grandes empresas, pequeños o medianos empresarios que estén dispuestos a construir, no tienen el conocimiento y la expertise necesaria y cuesta muchas veces que eso ocurra. Entonces, ¿qué nos está pasando hoy día? Que las familias tienen su subsidio en la mano y no tienen un proyecto asociado y por lo tanto andan con el subsidio desde el año 2015, que se distribuyeron muy fuerte el año 2015, 16, 17. Nosotros el 18 también hemos seguido entregando subsidios, pero estamos haciendo acciones importantes para ir disminuyendo, más que ir disminuyendo, y logrando que esos subsidios se transformen en una vivienda. Entonces hay muchos subsidios. Nosotros, cuando nos tocó asumir el gobierno, había un 92% de subsidios que estaban en manos de la familia y no estaban ejecutados. 92, en 2 años distribuidos. ¿Y por qué? Por la dificultad que les estoy contando, porque entonces nosotros estamos haciendo ajustes para ir disminuyendo esa dificultad. En 1 año y medio hemos logrado llegar ya un poquito más abajo del 80% de los subsidios entregados y estamos haciendo ajustes para que se produzcan mejoras importantes en este programa. ¿Qué es lo que hace esta indicación? Esta indicación lo que hace es que el programa de habitabilidad rural esté más cerca de las ciudades de lo que está concebido hoy día. Señala que el programa de habitabilidad rural se pueda llevar adelante en terrenos colindantes, siempre y cuando el número total de viviendas de los proyectos que colindan no sean superior a 120. Es una facultad nueva para nosotros, porque el programa de habitabilidad rural lo que busca es que las viviendas se emplacen en zonas alejadas de los núcleos urbanos, porque si no, no tiene ningún sentido, porque lo que busca es que la gente siga viviendo en el campo, porque decide seguir viviendo en el campo y no tiene las condiciones mínimas de dignidad y con las dificultades que significa para poder vivir en el campo. Entonces nosotros lo que queremos en zonas rurales es dotarlas de buenas viviendas. Ya ha resultado exitoso, con lo poco que hemos avanzado, ha resultado exitoso porque hay muchas familias que realmente tienen hoy día una vivienda muy digna respecto de lo que tenían anteriormente. Entonces lo que hace esta indicación es poder acercar las soluciones habitacionales más a las ciudades, lo que no lo dice el decreto. Y esto sí tenemos que manejarlo con mucho cuidado y criterio porque no pretendemos que todos los proyectos de habitabilidad rural se peguen a los núcleos urbanos y lo que hagamos simplemente sea hacer crecer la ciudad sin ningún grado de planificación, por un lado con un DC49 dentro de la ciudad y afuerita en la cuadra siguiente donde se acaba el radio urbano y se acaba el radio urbano y el plano regulador que lo está afectando, empieza la habitabilidad rural como si fuera una extensión de la ciudad, pero sin ningún sentido de que las familias sigan viviendo en zonas rurales, como es lo que buscamos, y sin ningún sentido de planificación. Entonces,
tenemos que aplicarlo en ciertos lugares donde hay poca población, por eso dice que donde los proyectos que colindan no sean superiores a 120. Es una buena indicación, pero que nos va a llevar a que la apliquemos con buen criterio para que funcione. Bien, eso es, presidente, el programa el proyecto de ley de presupuesto del año 2020, los pusimos en la subcomisión, los pusimos en la comisión mixta, los pusimos en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad, con una serie de buenas ideas que surgieron de la conversación con ustedes, y evidentemente seguramente van a surgir nuevas indicaciones a lo mejor en la discusión en estos días, y las veremos con gusto de poderlas analizar, y si no, bueno, revisar las que ya vienen aprobadas por la Cámara de Diputados, pero principalmente propuestas por la comisión mixta. Eso, gracias. Bien, muchas gracias. Presidente, recordar que tenemos plazo hasta las 12 horas del día de hoy para la presentación de eventuales indicaciones al tema de vivienda. Recién hablaba del tema, ¿no es cierto?, con el asesor, con Gacitúa, respecto del tema en relación a la flexibilización del procedimiento para el tratamiento de las viviendas sociales. ¿Ya? Yo no sé si habrá quedado o no metido, y si no, tenemos todavía una hora para que firmemos nosotros mismos aquí la indicación con los asesores. Lo ofrecer la palabra al senador Jorge Soria. Señor ministro, colegas, amigos todos. Yo soy el más viejo de este Senado. Cumplí la semana pasada 83 años. Y soy también el más viejo en haber hecho programas de vivienda. Cuando tenía 23 años y era alcalde de una ciudad que habían parado 200 salitreras y que era un caos, pero que no había ningún capitalista que quisiera invertir en la región. Quebró el salitre. Entonces nosotros usamos para poder resolver el problema de la vivienda, y puedo decir que son mejores que todo lo que ustedes hacen en los últimos gobiernos de Arica Magallanes, y fue bajo el sistema, entre paréntesis, yo goberné con Alessandri, con Frey y con Allende. Y hago, para terminar con Alessandri, estuve con su ministro de Vivienda y Obras Públicas, era un gran empresario, 5 horas discutiendo, y lo que hay en el Morro lo hizo Alessandri, que son edificios de 5 pisos con 70 metros cuadrados por vivienda. Y ahí se hacían casas de un piso, estaban en plena construcción. Pinto Lagarrigue, me acordé del ministro. 5 horas, no me invitó ni a almorzar ni al almorzó. Lo partimos como a la 1 y terminamos como a las 5 o 6 de la tarde. Y cambió el sistema de vivienda en 5 horas. Y se acabó el tema, porque el hombre era, fuera de ser rico, era un gobierno de que no se le discutía mucho. Eso se pudo hacer en Iquique cuando hay las visiones, digamos, de querer realmente que hagamos las cosas. ¿A dónde me voy? Cuento eso porque paralelo a ello estaba el sistema cooperativo de vivienda, que lo hizo Alessandri, me tocó gobernar con Alessandri, Frey y Allende. Ambos, los tres lo hicieron. Se fue al cielo mi querido amigo Salvador Allende a los 7 meses después. El gobierno militar eliminó el sistema cooperativo de vivienda. Llegó la nueva mayoría y consideró que estaba bien eliminado. Llegó la derecha, como tradicional se les llama, ¿no es cierto? Siguió que estaba bien. Y yo puedo decir que si hay un sistema que resuelve al Estado todo lo que el ministro ha hablado, y se lo voy a dar con mucha calma, me está ayudando su secretaria ahí, porque me voy a meter ahora, yo soy poco que me meta en esto, yo soy lo que les estoy contando, estoy en la calle de las 7 de la mañana y inventando cómo hacer casa, desde comprar máquinas especiales, hacer bloquetes, etc. O sea, más que nada, acción. Hoy me encuentro con una intelectualidad y todo es muy técnico. Entonces, a lo que yo voy, pueden hacerse miles de viviendas y las puede hacer el señor presidente, el señor ministro, quedar en la historia.
y hacerlo desde esta mesa. Y no en la calle, en la pelea, que es la tradición en Chile, sacar las cosas en la pelea. Nosotros podemos volver de inmediato al sistema de cooperativas de vivienda, porque todas las leyes no se han mejorado aún más, pero no, como digo, a los 7 meses de que muera Allende se acaba este sistema y se acaba hasta el día de hoy. Ahí se hacían miles de viviendas en todo Chile, y me atacó a ver ahora que el chofer que trabaja conmigo acá me lleva a su casa y llega una cooperativa ahí cerquita de Santiago, en los alrededores. Similar a la nuestra, claro, nosotros la hicimos mejor, pero el sistema es excelente al lado de lo que tú puedes ver, cómo vive el pueblo de Chile en su gran mayoría. Entonces yo le digo, señor ministro, ¿por qué no echamos a andar algo que lo tiene? Está todas las leyes listas, no hay siquiera una coma. Si aquí empieza a romperse el sistema, porque este sistema tiene que estar, y es lo lógico, yo lo escucho, usted dice que no hay que hacer esto y este otro, y es el ministro que está acá. Y esa tarea de qué se debe hacer en Iquique, voy a tocar Iquique nomás, es del alcalde de Iquique, era mía. Cuando yo hice esto, lo hice como alcalde y me cumplí con las leyes y exigía a los presidentes, a los ministros que se cumplieran las leyes y los ministros nos ayudaron. Y es lo que tenemos, miles de viviendas de 200 metros en autoconstrucción dirigida por la municipalidad y en cooperativas. Yo puedo asegurar que son las mejores casas de Chile. Son miles y todos son nada más allá ni más acá que obreros. Obreros ferroviarios, obreros portuarios, también profesores. Cientos de profesores tienen una casa de 150 metros en un terreno de 200. O sea, nosotros hicimos como padrón para todos 200 metros cuadrados. Pero el secreto, fundamentalmente, es la cooperativa y, en el caso de los que no tenían nada, autoconstrucción. Ambos se juntan en Iquique, en pleno centro. Nosotros tenemos viviendas al lado del Hilton, porque le hicimos que no hubiera discriminación social de partida. O sea, nosotros tenemos a 50 metros, 80 de un Hilton de otra, y otro hotel gigante que se va a colocar a 10 metros, porque están al lado del Estadio Cabancha, está el Estadio Fútbol, y las cooperativas, no cooperativas, Salvador Allende hizo esas casas, directo con Servio, el que se llamara en el momento. Entonces tenemos casas de los pescadores de Cabancha, pero ya en un barrio que habíamos planificado la municipalidad, y eso es lo que quiero llegar a eso, ministro, por si acá. Que a las municipalidades les eliminaron su papel. Ellas eran las ejes, ellas eran todo, porque es lo loco, así en el mundo. Y me voy desde China, me voy a Estados Unidos. ¿Quién es el que maneja acá el invento? Y acá le han quitado 2 o 3 cosas. Es invento de Chile, eliminar a los alcaldes. El socio 1 del ministro de la vivienda, ¿quién debe ser? El alcalde. Porque él hace el plano regulador, o sea, él construye la ciudad, construye el país, cada uno de los alcaldes. Y como digo, se lo demuestro, yo soy ciudad hermana de Miami y nunca he dejado de ser socialista. Claro, el partido me expulsó hace 50 años, estoy expulsado hasta ahora. Pero mi conciencia es hacerlo en función de Tito. Empresa privada, motor del desarrollo, y estas cosas sociales, motor, los municipios. O sea, es algo universal y que viene de muchos tiempos, que nació en una de las ideas de París, ahí de los socialistas franceses, el cooperativismo. Y es que el cooperativismo que viene, y dice el relleno, ¿en qué viene? En que se cumple una ley, por si acaso fue la nueva mayoría la que le quitó las facultades al alcalde y se le entregó al privado. O sea, el privado prácticamente es el que planifica, lo único que hace el plano regulador y que también son tan alargados que no he entendido nunca, pero lo voy a averiguar, para eso voy a ir un par de años para acá. No me voy a eternizar yo de senador ni soy estrella para nada, pero de estas cosas sí que me gasto de 24 horas 18 y le meto sábado y domingo, porque vamos a investigar toda la inversión, no con el fin de buscar publicidad política, ni zumbarme, ganarle al gobierno, ni mucho menos molestarlo, sino que lo hagamos con el gobierno actual, porque el gobierno que está
Chile lo puso al presidente que tenemos, respetémoslo, apoyémoslo, pero busquemos realmente para Chile la posibilidad del gran desarrollo. Si no vuelven las cooperativas, mire, ministro, lo que significa, ni yo la había cachado. Le encontré un decreto donde todas estas facultades de darnos plata, etcétera, estaban en el Estado. Bien, el Estado a un cooperado, el presidente de Chile puede entregar en el día, así más o menos, así lo dice, de inmediato, a aquel que le corresponde subsidio. La gran mayoría de los chilenos tiene derecho a subsidio. El Estado le pasa el terreno que planificó, el plano regulador, que es lo gran global, pero los planos seccionales, que son, y el plano del barrio. Todo eso estaría el alcalde, deben devolvérsela. Mi querido presidente, amigo, y fui presidente de su campaña, yo no sabía que lo había hecho él, don Ricardo, nos quitó la facultad a los municipios y se las pasó a la empresa privada. Aquí le cabe algo que la empresa privada prácticamente hace el seccional, ya termina siendo dueño del plano regulador y es la empresa privada. Y mire, ministro, eso quiero que usted lo vea porque yo lo chispeo pero no lo tengo. Es la empresa privada porque he leído en dos partes y he creído que estoy equivocado. Es la empresa privada la que determina hasta quién le hace el loteo este año, a quién debe ir. Cuando aquí hay uno, el que se merece el loteo, si hay que hacer selección, es el que tiene más hijos, más condiciones económicas que no las tiene, etcétera, etcétera. Por lo tanto, le corresponde a él. Y aún más, han perfeccionado los gobiernos actuales, no sé si ustedes han sido parte, yo lo leí como ahora, no sé si viene de la nueva mayoría o de mí, del actual gobierno. Cada cosa que yo hago ahora para conseguir este loteo se lo doy a un privado y le pago para que haga el loteo, para que haga la casa, para que postule al hombre. O sea, cada paso se paga. Que a la larga son menos casas para los chilenos y se lo damos a una empresa privada. Y esa empresa privada tiene claro quién va a ir a esas casas más encima. O sea, el Estado de Chile que ya ha eliminado el mapa. Diplomáticamente, en ninguna parte lo cortan. Por eso que quiero que quede en acta. Yo lo estoy estudiando con los abogados que están más cerca acá en el Congreso. Porque estas son cosas que se fueron haciendo chiquititas, pero que yo te las resumo todo. Hoy las municipalidades querían ser las que el socio con el ministro ahí todos los días y venir a la ley de presupuesto acá nomás y punto. Quitemos que nosotros senadores, los diputados, nada. Es que tiene que haber una ley universal para todo y no se discute más. Acá la plata es la que hay que pasarle lo máximo al Ministerio de la Vivienda para que lo lleve en esto de los subsidios. Y lo último de esto, el privado. Pero el privado, verdaderamente privado, cooperativas de vivienda. Donde yo resuelvo cómo hago mi casa, cómo la quiero, todo. Y con ello, yo al hacer la cooperativa, que se cumpla la ley chilena y pido el terreno. Por eso que tiene que estar muy cerca el alcalde que tiene que joder y defender los terrenos para todo su pueblo. Si yo estoy desligado como alcalde, estuve varios años, no la había ni cachado siquiera eso. Ahora que estoy acá y estoy 15 meses oyendo, no pido nunca la palabra, vengo a aprender primero. Primero hay que aprender donde uno viene. Y ahora caché ya la onda. Bueno, de Ripley, el Estado me da el terreno. ¿Qué hago yo? En una cooperativa. ¿Qué hago, ministro, yo? No se hace en Chile hoy día, pero ¿qué debería hacerse? Yo, cooperado, pido la plata al banco. Y el banco, ¿cuándo da plata? Cuando hay respaldo. Y aquí partimos que la ley me da el respaldo, porque ya el presidente de Chile me firma el decreto, es él que lo firma, y lo puedo hacer en el día. Yo entrego al Banco del Estado el terreno
y el Banco del Estado me entrega la plata para hacer mi casa y yo la pago según el banco, que le preguntaba a otro banco, ¿cuál es lo mejor? 25 años. Es el equilibrio, que no se escape la deuda tan grande ni tampoco él no pueda pagarla. Por lo tanto, si quisiera hacer en sus 2 años que le quedan de gobierno miles de casas a Arica Magallanes, hay que de nuevo echar a andar el sistema cooperativo. Y el Estado lo único que va a gastar terrenos. Y así como se dice chicureo arriba, bueno, yo he estado yendo 2 o 3 veces a mirar allá, chicureo, algunas amistades tengo ahí, bueno, hay terrenos que en este momento serían chicureo 2 para allá. Y tú puedes poner a la clase media, a los trabajadores, el obrero mínimo, y le cambiaste el pelo. Yo te demuestro, tú vas aquí que tú no sabes quiénes son los que tienen plata o no tienen, ni quiénes las clases medias más ricas, nada, porque lo hicimos. Pero ahí tiene que haber un Estado. A mí me apoyó el Estado en eso, no puedo negar que Alessandri nos dio la mano, Frei, Allende, a esta idea de sistema cooperativo y de autoconstrucción. O sea, soluciones hay. Y yo me comprometo a traérselo todo acá, pero también me comprometo, ministro, que no me vaya a ver después este hombre de 2 caras. No, a muy pocas horas y días, porque lo único que tienen que hacer esto, yo le voy a revolver el gallinero en que sea, yo me meto a buscarle la plata, a comprar el terreno, para demostrar que se puede hacer la casa a tal valor y voy a estar yo de jefe de obra, porque eso es lo que hice cuando fui alcalde. Y eso lo podemos lograr para todo Chile. Pero yo no vengo a hacer ese show ni soy candidato a nada con mi edad. Vine para defender estas cosas y el puerto vengo a defender 3 cosas, ¿no? Y lo demás, jubilo al otro día. En que ahí tendré que hacer hasta una ley, venir a argumentar que estoy viejo, que allá para irme no te dejan ir. Yo soy prisionero, según la ley no puedo irme. Ya, pero yo creo que ya cuando un hombre cumple su etapa de tener caminos sueltos, así como decimos, arreglemos la vivienda, arreglemos también que me vaya. Yo lo único que le digo es que usted tiene un... No te preocupes, va a haber oportunidad. ¿Qué? No te preocupes de eso todavía. No, si es que yo creo que esto lo vamos a sacar rápido, si el ministro con todo lo que habló está más clarito que el agua. Yo le traigo otra película, ¿no? Y yo le traigo una versión 50 años atrás que la podemos repetir ahora en los tiempos modernos. Lo único que estoy haciendo, trasvasijar algo hecho, yo lo invito, nos vamos en el avión Iquique, yo le muestro las casas, que no he ido yo, 30 años tampoco a verla, pero toque aquí, ministro, cómo vi esta casa. Entonces, eso era lo que yo quería, dejarlo en la historia, ¿no es cierto? Y hacer lo que ahora que está el ministro, no haberlo hecho que no estuviera, porque alguna vez he hecho preguntas acá, pero poco. Yo esperaba el momento adecuado, apuré harto venirme de Iquique anoche y estar acá para poderle pasar en primera plana lo que yo estoy ya trabajando con las cooperativas. O sea, tanto las cooperativas de aquí, que me vienen a ver, algunos saben estas cosas, me vienen a preguntar, pero no estoy adentro. Pero ahora me voy a meter adentro. Entonces, creo que el respeto es a usted y que esto lo sepa el señor presidente también, que le había mandado una nota, ya le mandé hace tiempo atrás, le conversé algo hace 5 o 6 meses atrás, pero más que nada le revolví los puertos. Y le metí muy poquito de esto, pero ahora es esto lo que yo quiero que quede, como digo, la posibilidad que sigamos conversando, pero volver a lo que se hace en el mundo. Las cooperativas existen y el Estado no pone ni uno. Gracias. Muchas gracias, senador Soria. Sin duda que va a quedar el testimonio. Hace tiempo que usted viene planteando el tema de la reivindicación de las cooperativas como instrumento para avanzar en materia habitacional. Ministro, tenemos evidentemente tareas relevantes en relación al tema de la ejecución del presupuesto en el año 2020. Lo que tiene que ver nos parece interesante respecto al tema de posibilidad de este 5% del marco del Fondo Solidario para la adquisición de terreno. Creo que eso pudiera expresionar, es un tema que se ha planteado en reiteradas reuniones y lo planteamos, de hecho, en una reunión interna que tuvimos hace no mucho tiempo atrás en el ex Congreso. Respecto al tema del incremento, ¿no es cierto?, de los fondos eventualmente para aquellos casos en que se faculta, ¿verdad?, este 20% de incremento o el manejo del subsidio habitacional rural. Me queda una sola inquietud, entre otras tantas, que probablemente va a haber que en la aplicación del programa de la ejecución de las diferentes políticas del año 2020,
Lo relativo a uno de los ejes en relación al tema de campamento. La última información que tuvimos nosotros es que hay en el país alrededor de 393.000 viviendas en situación de hacinamiento o en situación de marginalidad, de irrecuperabilidad, ¿ya? En mi región tengo de ese total, ¿no es cierto?, alrededor de 1.200 y fracción viviendas. Como uno de los ejes es el tema de campamento o de marginalidad, ahí hemos visto, ministro, que en la aplicación de este programa han habido algunas dificultades, porque normalmente muchas de estas viviendas autoconstruidas son de una superficie mucho mayor de lo que el subsidio hoy día permite construir. Y como son familias, además, que construyó en otra época, muchas de estas viviendas tampoco a veces carecen con las normas de cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y por lo tanto la gente queda en tierra de nadie y sigue arrastrando su condición de precariedad habitacional. Quizá se plantea en un minuto dado, ¿por qué no aplicar el beneficio, ¿no es cierto?, eventual de la recuperación de esa vivienda solamente a ese marco, sin hacer la exigencia, ¿verdad?, de tener que el resto de la vivienda... Me ha tocado mucho en mi región también, y no me han contado en otros parlamentarios que le ha pasado también en otros sectores rurales, donde dice, pucha, yo no quiero echar abajo mi casa, que la fui armando de a poco, la fui construyendo de a poco, fue ampliando, tiene estas dimensiones, y hoy día lo que me ofrece el subsidio no me permite. La gente tiene mucho más sentimiento emocional en torno a la construcción. ¿Por qué no simplemente aplicar el subsidio en la parte que corresponda a la construcción de esa vivienda nomás, de hasta ese monte de subsidio, y dejémosle la otra parte? Recuerdo esto cuando se hacían los programas de mejoramiento de barrio, ministro, ¿ya? Que a veces se construían la caseta cerca de la casa antigua y al final la gente lo terminaba por adosar. ¿Por qué no se aplica un formato similar? Porque no son pocas las cientos de familias que eventualmente pudieran aplicarse, y además son personas, ministro, que muchos de ellos ni siquiera le pidieron un clavo al Estado. Autoconstruyeron su casa como pudieron, y que hoy día ven con cómo se construyen poblaciones donde la gente pone 10 UF, ahora hay un incremento en materia de... Pero esta gente nunca pidió ni siquiera un clavo al Estado, la construyó simplemente. Entonces, ¿cómo hacemos que este programa de erradicación o cómo hacemos que el programa de vivienda social lo hagamos calzar para que estas familias que están en esta condición de vivienda autoconstruida, que además de todo tienen el ingrediente adicional que no está de por medio del requerimiento del terreno, ellos tienen el terreno y construyeron su casa como pudieron? Pero ¿para qué le echamos abajo todo lo que ellos? Porque ahí está su historia, ahí está su familia. Ellos reclaman mucho por el tema emocional, porque la mayoría de ellos son gente, la mayoría de ellos ya mayores. Se podría haber aplicado quizá un mecanismo, ministro, de cómo adaptamos el tema, ¿verdad?, para permitir en definitiva a esas familias, que además hicieron un esfuerzo significativo, beneficiar, la verdad, con este mecanismo de no sé si flexibilizar, lo que decimos nosotros, apliquemos la norma tal cual como se exige hoy día, ¿no es cierto?, a la parte que hay que construir, pero no le exijamos echar abajo todo lo demás. Después veremos. Y esto aplicando el mismo formato que en su minuto se realizó con las viviendas, con estos programas de mejoramiento de barrio. ¿Se construía esa guarda, ministro? Se construía la caseta, la casa no se le echaba abajo, ¿no es cierto?, se separaba la caseta de la vivienda, y al final los mismos vecinos terminaban por adosar la construcción. Pero son mucha gente que construyó su casa como pudo, y que hoy día no pueden acceder con flexibilidad a ese tema, ministro. Le ofrezco la palabra para los temas que planteó el senador Soria de este tema. Yo no sé si hay algo más para los tratamientos de la política 2020 en materia habitacional, ministro. Yo tomé nota, presidente, y estamos más que claros. Perfecto. ¿Nadie más? Bien, entonces...